Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por venir a estas horas y un viernes. Y va a empezar la séptima reunión del grupo de pie y tobillo de Alicante. Somos un grupo de traumatólogos que nos dedicamos o nos gusta la cirugía del pie y tobillo, y hacemos esta reunión pues para mantener el interés por este tipo de pacientes y de patologías, haciendo participar sobre todo pues a gente joven, residentes, en la presentación de casos clínicos. Esta reunión va a ser la primera que va a ser grabada por la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo, con la idea de poder presentarla o plantarla en la página web, de forma que desde otros sitios se puedan ver algunas charlas. A partir de ahora somos, digamos, la reunión piloto, y a partir de ahora el resto de reuniones patrocinadas por nuestra sociedad va a presentarse también en este otro formato. Hola, buenas tardes. Yo voy a presentaros el caso de una fractura del proceso posteromedial del astrágalo. Bueno, como todos sabéis, el astrágalo es un hueso que tiene ciertas peculiaridades. Quizá la más llamativa, la más importante, es que tiene muy pocas inserciones musculotendinosas, y eso hace que hasta dos terceras partes de su superficie articular estén cubiertas exclusivamente por cartílago, lo que conlleva que tenga una vascularización bastante precaria, con lo que esto supone para el tema de la consolidación ósea. Desde el punto de vista morfológico podemos distinguir varias partes: la cabeza, el cuello y el cuerpo, y en la parte de atrás del cuerpo encontramos el proceso posterior, que a su vez está formado por dos tubérculos. Por un lado, el tubérculo posterolateral, que es el que tiene mayor tamaño, que sirve de inserción para el ligamento peroneo astragalino posterior, y que se forma a partir de la consolidación de un núcleo de osificación secundario que se fusiona con el cuerpo en torno a los 12 años. Como consecuencia de esto, hasta en un 15 o un 25% de la población podemos encontrarnos también con un ostrígono. Por otro lado, tenemos el tubérculo posteromedial, que tiene un tamaño bastante más pequeño y donde se inserta en el fascículo tibio astragalino posterior, que forma parte del ligamento deltoideo, y el ligamento astrágalo calcáneo. Entre ambos tubérculos encontramos un surco por el que discurre el tendón del flexor hallucis longus. Como ya he comentado, la vascularización es bastante precaria, y en la parte medial, que es lo que nos interesa ahora, depende exclusivamente de la arteria tibial posterior y de una rama que da específica para el proceso posteromedial. Bueno, la fractura que yo os presento se llama también fractura, o se conoce también con el nombre de fractura de Zedel, porque fue el que la describió cuando publicó 4 casos en atletas que habían sido diagnosticados y tratados erróneamente como esguinces de tobillo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y es lo que pasa, o la importancia que tiene un poco conocer la existencia de esta fractura, y es que con altísima frecuencia se confunden con esguinces de tobillo, porque al final la clínica que da es muy similar. El paciente presenta una tumefacción, un edema generalizado, con un dolor posteromedial bastante centrado a nivel retromaleolar, con impotencia funcional para la carga. Pueden existir parestesias en el territorio del nervio tibial posterior, con un signo de Tinel positivo, y hay una maniobra altamente sugestiva de esta fractura, que es la movilización muy dolorosa del primer dedo, es decir, la flexoextensión es dolorosa debido a la proximidad que hay del tendón con el tubérculo. Tradicionalmente, y así lo describió Zedel, estas fracturas se producían por un mecanismo de pronación y dorsiflexión brusca, donde se producía una avulsión del fragmento del proceso posteromedial por la tracción intempestiva del ligamento tibio astragalino posterior. Sin embargo, en la literatura reciente ya hay descritos casos donde esta fractura se produce por traumatismos directos de alta energía, o también por mecanismos de supinación y plantaflexión, donde se produce un impingement, un choque entre el plafón tibial y el proceso posteromedial, que si es muy intenso pues acaba fracturándolo. ¿Qué sucede? Que bueno, el paciente llega a urgencias, se explora clínicamente, y al hacer las radiografías encontramos que en la proyección anteroposterior muchas veces
es una fractura que no se ve con facilidad. En la radiografía lateral, bueno, es más fácil de ver siempre y cuando exista un desplazamiento importante del fragmento, pero es verdad que en esta proyección es casi imposible saber si lo que tenemos roto es el proceso posteromedial o el proceso posterolateral. Entonces, lo importante es, bueno, mirar las radiografías y sospechando o buscando que podamos tener una fractura a este nivel. Siempre es de utilidad hacer radiografías contralaterales y comparar con el tobillo sano, y he encontrado un artículo donde concluyen que con una proyección oblicua a 45 y 70 grados de rotación externa se podrían diagnosticar todas las fracturas a este nivel. El diagnóstico de confirmación lo da el TAC, que nos va a enseñar la localización, nos va a enseñar el tipo de fractura, el tamaño del fragmento, nos va a enseñar si existe o no conminución y qué grado de afectación de la articulación subastragalina está afectado. Y todos estos datos son los que nos van a permitir decidir la actitud terapéutica. El tratamiento, pues conservador, indicado en los casos en los que tengamos fragmentos no desplazados, fragmentos pequeños que no interfieran en la movilidad de la articulación subastragalina. Y va a consistir en una inmovilización del tobillo con una bota suropédica durante 5 o 6 semanas, seguidas de un periodo de descarga de 4 semanas. Lo que sí que tenemos que tener claro es que si optamos por este tratamiento, lo tenemos que realizar de forma precoz, porque la literatura claramente demuestra que si no hacemos bien el tratamiento conservador y no inmovilizamos el tobillo, va a haber un desplazamiento secundario del fragmento, fricciones, tendinitis, incluso roturas del tendón del flexor largo del primer dedo, y esto va a generar un dolor crónico y otras complicaciones. El tratamiento quirúrgico lo reservamos o estaría indicado para los casos en los que tengamos fragmentos grandes, desplazados con desplazamientos de más de 3 milímetros, que afecten a la articulación subastragalina, tanto porque generen un impingement o porque generen una inestabilidad. Estará indicado también en los casos donde tengamos una encarceración del flexor hallucis longus, que por proximidad puede quedarse atrapado o interpuesto entre el astrágalo y el fragmento desplazado y hacer imposible la reducción cerrada, y esto obligaría a una reducción abierta. En los casos de clínica neurológica, porque haya un hematoma muy importante, porque haya un desplazamiento del fragmento que me esté comprimiendo el nervio tibial posterior. Y evidentemente en los casos de pseudoartrosis, de malunión o de dolor crónico nos obligan también a hacer una revisión quirúrgica de la zona. ¿En qué consiste? Pues 2 opciones, o bien la extirpación o resección del fragmento, bien por cirugía abierta a través de un abordaje posteromedial o bien por vía artroscópica. Y en otras ocasiones se puede plantear la síntesis del fragmento. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, he encontrado este algoritmo que se publicó en el 2017 en el Journal of Foot and Ankle Surgery, donde los autores sientan la indicación basado en el tipo de fractura y en el mecanismo de producción más que en el tamaño del fragmento, de forma que en los casos de fracturas simples o fracturas por avulsión no desplazadas, que son aquellas, recuerdo que eran las que se producían por pronación y dorsiflexión brusca, el tratamiento indicado sería el tratamiento conservador. En los casos crónicos o desplazados, fractura pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, estaría indicado la escisión del fragmento, y en los casos provocados por un traumatismo directo de alta energía que haya provocado una fractura conminuta, estos autores defienden la osteosíntesis interna. Pero esto es controvertido porque he revisado la bibliografía y hay autores que indican que a veces sintetizar una fractura conminuta no es tan fácil y que merece la pena hacer una exéresis de los fragmentos. Bueno, el caso clínico que yo os presento es el de un varón de 39 años, jugador de voleibol, que en pleno partido se cae y pisa la pierna de otro compañero, poniendo su tobillo en supinación y flexión plantar. Rápidamente desarrolla una clínica de tumefacción, de dolor intenso, tanto a nivel externo como interno, y en urgencias es diagnosticado de un esguince de tobillo con estas radiografías en las que a priori no se ve nada.
Mirándolas fijamente, en la radiografía lateral sí que se ve que ahí hay un trazo de fractura, pero en este caso pasó desapercibido. El paciente se diagnostica esguince de tobillo, se le coloca una férula posterior durante 3 semanas, después se le manda a hacer rehabilitación y poco a poco se le permite la carga parcial de forma progresiva. Le revisamos en quirófano en consultas a los 2 meses, el paciente ha mejorado parcialmente. Esto es bastante típico de estas fracturas, como muchas veces se diagnostican de esguinces de tobillo, cuando el paciente hace el reposo después de ponerle el yeso, mejora clínicamente, pero cuando intenta volver a sus actividades normales, pues ve que hay un empeoramiento. Entonces este paciente pues seguía presentando dolor, con limitación sobre todo a la flexión plantar. En este momento, sin hacer nuevas radiografías, se decide mandarle a hacer más rehabilitación. Y ya finalmente en agosto, ya han pasado 4 meses, el paciente cuenta que no ha podido volver a jugar a voleibol, que persiste un dolor posteromedial a medida que avanza el día, sobre todo con la flexión plantar, y en este momento se decide hacer un TAC donde evidenciamos que esto no fue un esguince de tobillo, que fue una fractura del proceso posteromedial del astrágalo, que se ve ahora perfectamente, que ha consolidado en mala posición, ha consolidado ascendido y está provocándonos un impingement posteromedial. Entonces decidimos realizar una resección ósea por vía artroscópica que consiguió pues la recuperación funcional y completa del paciente en apenas 3 meses. Este es el TAC. Vale, y ahora os voy a enseñar, si puedo, la videotécnica que hicimos, que además nos publicaron en el Arthroscopic Techniques en el 2017. Entonces aquí os muestro las mismas radiografías, donde aquí en la lateral sí que vemos el fragmento, el TAC que hicimos para planificar la cirugía, donde vemos el fragmento que ha consolidado ascendido. Y con el paciente en decúbito prono hacemos una artroscopia de tobillo posterior por los portales tal y como los describió Van Dijk. Y lo primero que hacemos, pues nada más entrar, es con muchísima paciencia pues ir desbridando todo este tejido cicatricial que al principio no nos deja ver nada, localizar la subastragalina allí detrás y bueno, pues con ayuda del vaporizador ir quitando poco a poco todo este tejido, pues eso, secuela del hematoma que hubo en su momento. Enseguida hay que ya cuando vemos, lo que hay que localizar es el tendón del flexor largo del primer dedo, referenciarlo, protegerlo con un Baselú que nos va a delimitar la zona de trabajo y poco a poco, con ayuda de un sinovio, seguimos quitando restos de tejido blando, intentando pues definir, localizar bien todo el fragmento que tenemos que resecar y que nos está generando el problema. Con una fresa de 4 milímetros empezamos poco a poco desde el lateral y desde arriba, con suavidad, con calma, vamos delineando, quitando poco a poco todo este hueso que sobra. Al fondo vemos la subastragalina, vamos repitiendo varias veces durante la cirugía maniobras para ver cuál es el límite de la resección que necesitamos, en qué momento dejamos de tener un conflicto de espacio. Es muy importante resecar, irnos a medial, hemos empezado desde lateral, pero hay que acercarse a medial y resecar bien el fragmento que tenemos en este lado para evitar fricciones y problemas con el tendón del flexor alucis longus. Y aquí estamos pues eso, definiendo la anatomía posterior del astrágalo. Con paciencia, evitando resecciones excesivas que nos puedan generar pues inestabilidades posteriores. Aquí estamos en la parte más medial, cerca ya del tendón, para evitar pues tendinopatías o fricciones. Hacemos flexoextensión, que esto lo hemos hecho varias veces durante la cirugía y comprobamos que ya no tenemos el impingement que teníamos al principio. Ahí está el tendón del flexor alucis longus. Y aquí unos cortes de TAC donde vemos la resección del fragmento y que hemos limado o devuelto la forma al astrágalo posterior. Y ya para acabar,
Bueno, pues recordar lo que a mí me parece más importante de esta fractura. Primero, que son fracturas muy raras, muy infrecuentes, y eso ya de entrada las hace un poco peligrosas porque pasan fácilmente desapercibidas. Tenemos que tener un alto índice de sospecha, pensar en ellas, no todos son esguinces de tobillo, hay que mirar bien las radiografías, si hace falta pedir proyecciones especiales y si hace falta un TAC y no catalogar todo como de esguince de tobillo. Por lo que digo, las radiografías que hacemos en urgencias no siempre ayudan, de hecho a veces confunden. Y lo que sí que es importantísimo es que decidamos el tratamiento que decidamos, conservador o quirúrgico, hay que hacerlo de forma precoz para evitar complicaciones como esta que yo os he presentado. Muchas gracias. Muy bien. Yo te preguntaría, por ejemplo, que en urgencias, cuando tenemos que sospechar, si hay algún signo o alguna cosa que nos haga sospechar que podemos estar delante de este tipo de lesiones, o no, a lo mejor no en urgencias, porque en urgencias es muy difícil explorarlo, porque tiene un dolor, tumefacción, a lo mejor a los 15 días o 20 días, si hay alguna cosa que dices, mira, esto... Claro, siempre que no la hayas visto en la radiografía. Claro, yo creo que en urgencias es verdad que la clínica es un poco inespecífica. A mí las radiografías, yo lo que resaltaría es que hay que mirarlas bien, o sea, esto es un esguince, las miras así de pasada, pues yo creo que merece la pena mirarlas bien y buscar la fractura, y si no la ves, pues por lo menos ya te quedas más tranquilo, pero no dar por hecho que, bueno, no sé, hay que buscarla, hay que sospecharla. Y luego, pues yo he aprendido, por ejemplo, la maniobra de explorar bien la movilidad del primer dedo. El tendón del flexor largo del primer dedo está íntimamente pegado, el surco por el que discurre está al lado del tubérculo posteromedial, y es verdad que una fractura a ese nivel, bueno, generaría mucho dolor en esa maniobra, que es una maniobra que, por ejemplo, no se explora en un esguince, al menos yo no la exploro. Bueno, yo he aprendido esto revisando la literatura, que es algo que la próxima vez haré. Un poco juntarlo todo, tener la sospecha de que esto puede pasar, que sean infrecuentes, pues hace que no pensemos en ellas, y una de esas veces, pues ese esguince de tobillo no es un esguince de tobillo. José. Sí. No es la misma fractura, pero nosotros hemos tenido hace poco una fractura del proceso posterolateral del astrágalo con el sustentáculo, y al principio la exploramos nosotros, trabajadora del hospital y todo, la exploramos nosotros, la vimos, la clínica muy parecida a un esguince. Lo que nos hizo cambiar un poco la forma de hacer las cosas es que contaba muy claramente que le dolía al cargar peso. Tienes dolor en la misma zona, pero un esguince de tobillo a lo mejor te pones de pie y no tienes mucho dolor, solo al forzar el varo. En cambio aquí contaba claramente que la carga de peso era mucho más dolorosa, que ella si no tenía el pie en carga no le dolía nada. Entonces yo creo que eso es una cosa que lo que dice Carmen, que te puede hacer saltar un poco de mirar más la radiografía y mirar otras cosas, porque no es lo habitual. Muy bien. Una pregunta. Bueno, enhorabuena primero porque creo que eso está muy chulo. El proteger el tendón del flexor de la luz, ¿lo hacéis a través del mismo portal o se hace un portal accesorio? No, a través del mismo portal. Pasamos el Baselú y al tirar de él, pues también te amplía un poco ese espacio de trabajo y protege el paquete que tenemos justo en medial. Vale, y un comentario que aprovecho para también para los residentes. A mí me enseñaron, en parte gente de los que estáis aquí, a ser sistemático a la hora de ver las radiografías. O sea, la radiografía lateral de tobillo verla siempre en la misma posición, la AP ponerla siempre en la misma orientación. Y yo tengo una guerra con mis residentes cada vez que presento una sesión porque ponen la radiografía de una mano en un lado, de otro, parece que no le dan importancia, pero remarcar que si eres sistemático viendo siempre de la misma manera, de las mismas radiografías, te ayuda a que cuando hay algo que se sale un poco de la norma, a que el ojo se te vaya automático ahí, porque te suele llamar la atención. A mí, por ejemplo, sí que, no quiero decir porque se nos pueden pasar fracturas a todos, pero sí que es verdad que la radiografía lateral que has presentado, pues hombre, ahí se ve la fractura. La fractura pues te llama bastante la atención, entonces a lo mejor no lo identificas como, pero sí que... No, y a toro pasado en la P también se ve la fractura. Sí, ahí sí que puede ser un poco más... Pero bueno,
Sí, pero es cierto que cuando tú sospechas que tienes un esguince de tobillo, realmente estás mirando el maléolo peroné, estás mirando el maléolo tibial y no estás mirando un poco más abajo, que es donde tenemos. Entonces, pues eso, mirar un poco mejor. Entonces, en lo que habéis preguntado antes o habéis comentado, ¿qué podemos hacer para diferenciarlo? Bueno, hay unas reglas muy antiguas, que son las reglas de Ottawa, que yo creo que todavía son actuales a la hora de que si el paciente tiene dolor en determinados puntos, tenemos que pedir una radiografía, en la base del quinto, en el escafoides, en los dos maleolos, porque significa que puede haber una lesión ósea asociada. Entonces, primer error es decir que todo el mundo que tiene un mecanismo de inversión tiene un esguince. La segunda premisa es que un esguince, suponiendo que realmente sea verdad, es una lesión absolutamente de ligamentos y para diagnosticarla tenemos que utilizar una prueba tipo ecografía o resonancia, que por supuesto no habría que pedir a todo el mundo que tiene un esguince, que viene a urgencias con una lesión de este tipo. Que, como bien han dicho, un esguince no puede dejar apoyar y caminar. Si un paciente no puede caminar, ahí hay algo diferente. Y que una caída, por ejemplo, de altura, que no tiene una torcedura, no es un esguince y también se diagnostica como esguince. Al final, lo que tenemos que entender es que un esguince una persona con una lesión de ligamento debe estar bien más o menos en 3-4 semanas, o razonablemente bien, y que si no está bien significa que hay otra cosa y tenemos que ampliar el estudio de diagnóstico. O sea, hay que ver a los pacientes después de un esguince, o después de una lesión que nos parezca con cierta importancia. Hay que verlos en un especialista, los tiene que ver en el hospital, en el centro de especialidades, donde toque, pero hay que volverlo a ver, porque ahí vamos a rescatar muchos de estos casos que van a estar dando vueltas hasta que aparezcan, hasta que alguien decida que hay que pedirle otra prueba. Pero que realmente llamamos esguinces a muchas cosas, muchas patologías o lesiones que no son esguinces. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por venir, por aguantar, sobre todo. Creo que esto nos sirve a todos, a los que tenemos experiencia porque seguimos aprendiendo y a vosotros porque empezáis a aprender. Bueno, de dar las gracias al doctor Mariano de Prado, que bueno, es el actual presidente de la Sociedad Española de Medicina de Cirugía de Pie y Tobillo y pues una referencia a nivel mundial en cirugía MIS del pie y tobillo. Su presencia pues ha hecho que bueno que la reunión pues tenga más interés. Bueno, que vea que en Alicante pues tenemos mucho interés por el pie y tobillo, que queremos profundizar, indagar y cada vez superarnos y bueno, seguir en la medida de sus pasos. Gracias, Mariano, gracias a todos por estar aquí y bueno, pues ahora tomamos algo, comentamos, hablamos y os espero en la próxima. Sobre todo, lo que quiero es que todos los hospitales participen, todos los residentes vengan a hablar, les ha tocado a unos que se vayan preparando los siguientes para el año que viene, nadie se va a librar y sobre todo proponer ideas, preguntar, aportad y gracias por todo. Hasta luego.